Hemos venido abordando Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Vimos pues el primer capítulo hasta hace 15 días y hace 8 días comenzamos el segundo capítulo. Y recuerden que ese paso entre el primer y el segundo capítulo de Hechos de los Apóstoles es un paso fundamental en la historia bíblica y en la historia de la iglesia, porque es a partir del segundo capítulo de Pentecostés en donde ya consideramos que comienza la era eclesial. Es decir, la era en la que viene el Espíritu Santo, y a partir de la venida del Espíritu Santo, pues se constituye la iglesia como la encargada de continuar la obra de proclamación del Evangelio. Y la era eclesial entonces se extiende desde la venida de Pentecostés hasta la segunda venida de Jesús. En este momento entonces en la iglesia estamos en la era eclesial. Y hoy vamos a abordar un asunto igualmente medular en tanto esa era eclesial, y es que en el segundo capítulo de Hechos, a partir del versículo 14, que es donde vamos a comenzar hoy, Lucas, el escritor de Hechos, nos empieza a hablar de la primera proclamación del Evangelio. Vino el Espíritu Santo, que lo conversamos hace 8 días, y después de venir el Espíritu Santo, lo primero que ocurre es que Pedro se levanta y da un sermón o da una predicación. Y esa es la primera predicación de la era eclesial, es la primera predicación en la iglesia. Y algunos lunes, hoy y muy seguramente el próximo, vamos a intentar conversar sobre esa predicación, sobre ese discurso, sobre ese sermón que dio Pedro, que es el primer sermón de la iglesia, porque muy seguramente de allí, de ese sermón, vamos a poder tener enseñanzas particulares para lo que nosotros como iglesia debemos continuar en esa era eclesial. Voy a leer entonces los versículos que conversaremos hoy, que son desde el versículo 14 hasta el versículo 21, para que comencemos la conversación. Dice así: entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es entonces el comienzo de ese sermón de Pedro. Es el comienzo de una predicación que obviamente es importante en la iglesia por ser la primera. Y entonces estudiar ese contenido pues es importante, porque da a entender que ese contenido es precisamente aquello básico, aquello principal que se tenía que predicar o que se tiene que predicar. Eso primero que después de la llegada del Espíritu Santo se levantó a decir Pedro, pues muy seguramente marca una parada específica hacia lo que como iglesia deberíamos predicar. Este no es el único sermón, la única predicación que se encuentra en Hechos. Es más, este libro que estamos estudiando, Hechos de los Apóstoles, es en gran medida un registro de la predicación apostólica. Cuando uno lee Hechos, se da cuenta que predicar el Evangelio es el centro de la misión de la iglesia, porque ahí precisamente encuentra uno por todas partes a los discípulos predicando, y algunos registros específicos de esas predicaciones. Por ejemplo, en Hechos 5:42 nos vamos a encontrar con un versículo específico en donde Lucas nos afirma que todos los días en el templo y por las casas los apóstoles no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Cuando lleguemos al versículo 8 nos vamos a encontrar, por ejemplo, otra declaración de Lucas que nos dice que aquellos
que fueron esparcidos cuando empezó la persecución de la iglesia, aquellos que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, proclamando el evangelio. Y traigo a colación solo estos dos versículos, pero muy seguramente hay otros que, aunque no lo digan de manera directa, sí nos muestran a los apóstoles en ese constante ejercicio de predicar y anunciar el evangelio. Y entonces uno en Hechos de los Apóstoles podría preguntarse, ¿y qué predicaban? ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles cuando predicaban? En esa iglesia del primer siglo, en donde estaba Juan, Pedro, Pablo, predicando, ¿qué es lo que estos predicaban? Y cuando uno revisa el Nuevo Testamento, no solo Hechos, sino que revisa en general el Nuevo Testamento, uno podría resumir la predicación apostólica en 5 puntos. Lo primero es que los apóstoles cuando predican, fundamentalmente tienen un propósito de presentar a Jesús como aquel en el que se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Eso nos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el texto de hoy. Cuando llega el Pentecostés, lo primero que hace Pedro es levantarse y decir, no, aquí nadie está borracho. Se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Entonces, la predicación apostólica constantemente muestra a Jesús como el Mesías que había de venir, como el Mesías que había sido anunciado, aquel del que hablaban los profetas. Ese no hay que esperarlo más, ya llegó. Ese es el primer propósito fundamental de la predicación apostólica. Lo segundo es que lo muestran como Dios en carne humana. Es decir, ese asunto de que Jesús es un profeta o ese asunto de que Jesús es un muy buen maestro moral, los apóstoles no comulgan con eso y lo dejan muy claro. Si uno revisa la predicación apostólica en el Nuevo Testamento, queda claro que los apóstoles hablan de Dios. Describen a Jesús como Dios en carne humana, Dios encarnado, Dios que tomó forma de cuerpo de hombre, pero es Dios. Lo tercero, obviamente, hablan de su obra y de su vida, especialmente haciendo énfasis en su muerte y en su resurrección. Lo cuarto es que nos hablan de su segunda venida. Hoy, por ejemplo, el texto que vamos a conversar habla de esa segunda venida. Y lo quinto, la quinta característica es que declaran que la salvación es solo mediante la fe en Él. Por ejemplo, el texto que hoy estamos leyendo termina diciendo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces la predicación básicamente es eso. Jesús es el Mesías y ahí se cumple todo lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento. Él es Dios, se encarnó, pero es Dios, no tiene principio ni fin, no nació en el año 0. Ahí se encarnó, pero Él es Dios, que estuvo presente desde el principio de todo y por Él fue que todas las cosas fueron creadas. Y su muerte y su resurrección obviamente hacen parte fundamental de esa predicación. Volverá y todo aquel que en Él crea y todo aquel que le entregue su vida será salvo. Ese fundamentalmente es el mensaje que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Muy probablemente vamos a empezar a darnos cuenta que el texto que estamos estudiando hoy tiene mucho de eso. ¿Por qué comienzo haciendo esta claridad? Porque creo que una de las cosas importantes por las que la palabra nos muestra textos como el de hoy, una de las cosas, una de las razones por las que la palabra registra predicaciones apostólicas como la que vamos a empezar a estudiar hoy, es porque es muy fácil irse desviando. ¿Sí? Y por ejemplo, en la iglesia, en un esfuerzo por captar el interés de las personas, en la iglesia en un esfuerzo por atraer gente, en un esfuerzo por mantener entretenida a la gente o por ayudarle a la gente con buenas intenciones, enfatizamos un montón de métodos distintos y entonces muy seguramente tenemos reuniones de adoración en donde se resaltan muchas cosas, hay música, hay teatro, hay drama, pero al mismo tiempo tenemos seminarios de todo. En la iglesia solemos tener seminarios de psicología, de técnicas de administración, de cómo tener un buen matrimonio, de cómo administrar el dinero,
de cómo ser buenos mayordomos. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo de ninguna manera que esto sea malo, es más, considero que es necesario, pero nunca pueden desplazar la predicación en los términos en los que la palabra nos habla de la predicación apostólica. Es decir, es importante que aprendamos a administrar el dinero, es importante que tengamos buenos matrimonios, es importante que en la iglesia o entre cristianos nos enseñemos al respecto de la crianza de los hijos, pero fundamentalmente la predicación apostólica no puede ser desplazada por este tipo de asuntos. Fundamentalmente tenemos que tener siempre a la vista, siempre el enfoque en lo que es la proclamación del Evangelio, fundamentalmente con esos puntos específicos que se encuentran en la palabra. Porque finalmente, proclamar el Evangelio es la función de la iglesia. Estamos en la era eclesial y como hemos hablado, la función de la iglesia en este tiempo es proclamar el Evangelio. No hay nada más importante que eso para la iglesia, pero es muy fácil confundirnos. Entonces, como cuando uno piensa, por ejemplo, en la función del Estado y empieza a creer que el Estado tiene un montón de funciones y un montón de objetivos diferentes, y tiene objetivos militares, y tiene objetivos políticos, y tiene objetivos económicos, pero a veces es importante recoger y entender cuál es el objetivo básico. El asunto del Estado es mucho más sencillo. El Estado, cualquier Estado, el Estado colombiano existe para proteger y promover la felicidad de sus ciudadanos. Para que un par de esposos puedan estar tranquilos en su casa, para que un par de esposos puedan criar tranquilos a sus hijos, para que unos amigos puedan estar tranquilos en un parque o en cualquier espacio público, para que cada uno de nosotros pueda desarrollar sus hobbies tranquilamente sin ser perturbados por nadie. Y a menos de que todo lo que haga el Estado ayude a aumentar ese bienestar, ayude a promover y a proteger esos momentos, pues no importa cuántas leyes haya, no importa el ejército, no importan los tribunales, no importa la policía, todo eso solo significará una pérdida de tiempo, porque todo eso solamente son instrumentos para el objetivo fundamental. Pero es fácil confundirse. Y entonces también es fácil pensar que la iglesia tiene un montón de otros objetivos. Entonces está el tema de la educación, está el tema de construir edificios, catedrales, está el tema de las misiones, está el tema de los cultos. Y la iglesia fundamentalmente ayuda en muchos aspectos, pero tiene un propósito fundamental y es llevar a los seres humanos a Cristo. La función principal de nosotros como iglesia es hacer que las personas puedan venir a Cristo, hacer que las personas sean pequeños Cristos, que crean en Jesús como su Señor y que el Espíritu Santo comience a transformar sus vidas y a hacer de ellos pequeños Cristos. Si eso no se está haciendo, los seminarios, las catedrales, el clero, las misiones, los sermones, las instrucciones administrativas, económicas, son una pérdida de tiempo. Porque finalmente con ningún otro propósito Dios se hizo hombre. El propósito por el que Dios se hizo hombre es que las personas pudieran a través de él alcanzar la salvación. Ese asunto, vean que tiene mucho que ver entonces con nuestra función como iglesia. Porque nuestra función como iglesia entonces tiene que ver con la proclamación del Evangelio. De muchas maneras, muy probablemente algunos a través de momentos como este, en donde se enseña la palabra, otros a través de conversaciones, otros a través de, como decía ahora Cami en la oración, a través de su vida y que eso genere algunas inquietudes en las personas y vengan a preguntar y entonces a partir de esas conversaciones se dé precisamente el momento de anunciar el Evangelio, pero todos tenemos una función principal,
Puede que ayudemos de otras maneras, puede que eduquemos, puede que administremos, etcétera, pero la función principal de la iglesia es una. Y con ningún otro propósito, Jesús se encarnó. Hoy entonces vamos a empezar a revisar una de esas predicaciones. El primer acontecimiento de la historia de la iglesia. Después de que vino el Espíritu Santo, lo primero que pasó fue un sermón de Pedro. Y ese sermón de Pedro seguramente fue impactante porque produjo 3,000 conversiones. Terminó ese sermón y 3,000 personas se convirtieron al cristianismo. Y muy seguramente ese sermón inspiró a la iglesia y muchos de los apóstoles que estaban allí empezaron a replicar ese mismo mensaje y a partir de allí la iglesia empezó a expandirse. Claro, este sermón es un poco más largo de lo que acabamos de leer. Es más adelante llegaremos al corazón de ese sermón, pero antes de abordar el corazón, el centro básico de ese sermón, Pedro considera necesario atender aquello que inquieta a las personas. Recuerden que hace 8 días terminamos en que estas descripciones sensoriales, esto que se percibió del Pentecostés, no solamente lo percibieron los apóstoles, habían 120 personas en aquel aposento alto, se sintió un viento recio, un estruendo fuerte, primero entonces un sonido muy fuerte, y luego se vio algo, y era que unas lenguas como de fuego se asentaron en cada uno de ellos, y luego ellos empezaron a hablar diferentes idiomas. Y recuerden que las lenguas pareciera que solamente las pudieran ver los que estaban ahí adentro, pero el viento, el sonido fuerte de ese viento recio, lo escucharon las multitudes que habían ido a celebrar Pentecostés. Y recuerden que Pentecostés es una fiesta judía, la tercera fiesta más importante del judaísmo, celebrada 50 días después de la Pascua. Y entonces toda esa gente escuchó el estruendo, vinieron alrededor del aposento alto para saber qué había pasado, y cuando llegaron a ese lugar resulta que habían un montón de galileos. Recuerden que los galileos eran incultos, eran no educados, y entonces recuerden que hace 8 días una de las preguntas que hacía la multitud es: ¿no son estos galileos? ¿Cómo es que les escuchamos hablar en nuestro idioma? ¿Cómo es que estos que no han tenido formación están hablando los idiomas nuestros? ¿Cómo es que saben hablar idiomas? Y ahí más o menos terminamos hace 8 días. Hay un montón de gente que el Espíritu Santo a través de esa manifestación atrajo. Y entonces todos estaban preguntando, ¿qué pasa aquí? Y recuerden que incluso algunos sacaron una hipótesis, de más que están borrachos, de más que están ebrios. Entonces lo primero que hace Pedro cuando se levanta, antes de llegar al corazón del sermón, es dar una explicación a lo que inquieta a todas estas personas. Es decir, habla acerca de lo que todos se están preguntando. ¿Qué pasó ahí? Y entonces Pablo comienza explicando el fenómeno de Pentecostés. Y entonces va a explicarlo desde dos puntos. Lo primero es desmentir la hipótesis. Pedro aquí directamente dice, estos no están borrachos. Y segundo, explica lo que pasó en Pentecostés a partir de la profecía del Antiguo Testamento. Vamos entonces a comenzar a abordar esa primera parte. Hoy solamente vamos a abordar esa primera parte del sermón, en donde Pedro explica este asunto de lo que acaba de pasar. Dicen los versículos 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pedro se levantó. Lo primero que ocurre en términos de acontecimiento después de Pentecostés es que Pedro se levanta. Se levanta con los 11.
Recuerden que ya en el primer capítulo de Hechos, una de las cosas que pasó es que Pedro mismo también tomó la vocería y dijo, citando el Antiguo Testamento, que alguien debería ocupar el lugar de Judas y se elige a Matías, de manera que ya otra vez son 12, incluyendo a Matías como reemplazo de Judas Iscariote. Aquí otra vez se nos muestra a Pedro tomando esa vocería, a Pedro tomando ese papel de liderazgo. Y Pedro había sido el líder natural y el vocero de los apóstoles durante el ministerio terrenal de Cristo, para lo bueno y para lo malo. Cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Pedro, por ejemplo, le dice, nosotros creemos que tú eres el Mesías que había de venir, el Hijo del Dios viviente. Y es una respuesta acertada. Y entonces Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, bienaventurado seas tú, Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Pero también obviamente tomó la vocería y tomó la delantera para meter la pata, como cuando Jesús vino caminando sobre el agua y entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y finalmente ese arrojo le duró muy poco y terminó comenzando a hundirse. Pero en el Evangelio podemos encontrar en diferentes ocasiones que precisamente Pedro, muy seguramente por su edad, los relatos evangélicos, aunque no muestran claridades sobre las edades, sí pareciera mostrarnos a un discípulo que es muy jovencito, que es Juan, y a otro que pareciera más maduro y probablemente el mayor del grupo de los 12, que era Pedro. Es muy probable que por su temperamento impulsivo y por su edad, pues eso lo convirtiera en un líder natural, pero efectivamente Pedro había sido durante el ministerio terrenal de Jesús el líder de ese grupo. Es más, tenía un papel de liderazgo tal que tanto Mateo como Marcos, como Lucas y como Juan, los 4 evangelistas, los 4, cuando dan su lista de apóstoles, siempre ponen a Pedro de primero. Si ustedes van al Evangelio de Juan, de Lucas, de Marcos o de Mateo y encuentran allí el listado de los apóstoles cuando Jesús los eligió, siempre van a encontrar a Pedro de primero. Los 4 coincidieron precisamente en colocarlo de primero, muy seguramente por el respeto que tenía en la congregación y muy seguramente por ese papel de liderazgo. Ahora ya no está Jesús. En el primer capítulo de Hechos estudiamos la ascensión de Jesús. Ahora estamos en la era eclesial, pero Pedro al parecer sigue con ese rol. Y entonces se coloca de pie con los 11 apóstoles y se dirige a la multitud. Alzó la voz. El texto dice directamente, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Alzó la voz para que la gente pudiera escucharlo. No sabemos exactamente en qué idioma habló, pues porque los apóstoles acaban de hablar en un montón de idiomas y nos acaba de decir Lucas en su relato que allá había gente de un montón de lugares. Recuerden que hace 8 días dijimos, por la dispersión, por la diáspora judía, había muchos lugares en donde había judíos que venían a Jerusalén a celebrar Pentecostés. Y como eran de esos lugares, pues hablaban los idiomas de esos lugares, además de el hebreo o el arameo que se hablaba en la época. No sabemos específicamente en qué idioma habló, pero es muy probable que haya hablado en arameo porque ese era el lenguaje vulgar, el lenguaje corriente de Palestina. La gente educada y la gente de una situación un poco más alta hablaba griego. El Nuevo Testamento todo fue escrito en griego. Hay algunos pedacitos de los evangelios que fueron escritos en arameo, pero el griego era un idioma más culto, pero el general de las personas hablaba arameo. Ese era el lenguaje corriente, común de Palestina. Ese muy seguramente era el idioma
que entendían todos los oyentes. Entonces es muy probable que Pedro se haya levantado y haya hablado en arameo. Pero hay una expresión interesante, esa expresión que de pronto a nosotros nos pasa un poco desapercibida: esto os sea notorio, oíd mis palabras. Esa expresión, esto os sea notorio, es una expresión semítica. Semítica significa de los judíos, es una expresión común entre los judíos. Y es una expresión que expresa confianza. Cuando uno dice esto sea notorio, está precisamente dando a entender que hay algo sobre lo cual no hay duda. Esto sea notorio esto es claro, esto puedo manifestarlo tranquilamente. No hay titubeo alguno frente a lo que voy a decir. Entonces, cuando Pedro comienza diciendo esto sea notorio, oídme, esto sea notorio, oíd mis palabras, está precisamente mostrando que no hay ningún tipo de duda en su corazón. Está comenzando con un discurso que muy probablemente es respetuoso, pero a la vez totalmente firme. Y entonces, con esa firmeza, procede con calma a mostrarles el error que han cometido. Pero eso es muy interesante porque la primera expresión de Pedro nos muestra a un Pedro sin titubeos, nos muestra a un Pedro sin dudas. Y muy seguramente ese es un Pedro muy distinto al que vemos antes de la venida del Espíritu Santo. Este Pedro lleno del Espíritu Santo era un Pedro que entonces tenía certezas claras en el corazón, no había titubeos. Muy distinto al Pedro que por miedo se había hundido en el agua cuando iba caminando sobre el agua hacia Jesús. Muy seguramente muy distinto al Pedro que por miedo había negado 3 veces a Jesús. Este es un Pedro distinto porque la llegada del Espíritu Santo transformó a estos hombres. Y entonces Pedro comienza precisamente mostrando la confianza y las certezas claras que tiene la iglesia después de Pentecostés. Recuerdan que Jesús les había dicho: no salgan a proclamar, no se vayan de Jerusalén, esperen la venida del Espíritu Santo. Es porque a pesar de que ya Jesús les había enseñado muchas cosas, faltaba que tuviesen esa dotación divina, faltaba que llegara la promesa del Padre. Y una vez llegó, muy seguramente entonces ya no había nada que hiciera falta para que Pedro y los demás pudieran proclamar el Evangelio. Más adelante nos vamos a encontrar con cosas maravillosas que tiene este libro, como que arrestan a Pedro y a Juan por andar predicando, y cuando llegan a los tribunales, ellos se defienden y los que están en el tribunal están asombrados por la elocuencia de palabra que tienen estos dos que eran simplemente pescadores. La elocuencia de palabras que tienen estos que nunca fueron instruidos académicamente, no eran de familias reconocidas. Ese tipo de cosas, obviamente, tienen que ver con la certeza que se tiene en el corazón, que viene a partir de esa llenura del Espíritu Santo. Con eso comienza ese discurso mostrándonos precisamente la ausencia total de titubeo. Y entonces, pues comienza su sermón con una introducción para captar la atención de los oyentes. Todo buen sermón arranca así, arranca intentando captar la atención de los oyentes. Aquí ya había pasado. Aquí el que inició el sermón fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya había dado una dramática introducción, porque ya ese ruido y todo lo que había pasado, el viento, las lenguas, pues los idiomas que ellos habían hablado, había captado la atención de todos los oyentes. Estaban desconcertados, estaban confundidos y querían una explicación, y entonces Pedro va a proceder a dárselas. Pero antes de arrancar a dárselas, refuta esa acusación o esa hipótesis falsa que sacaron
los que vieron a los apóstoles hablando en diferentes lenguas. Pero es como Lucas nos muestra de una manera como muy sencilla la manera como Pedro es capaz de refutar eso. Él simplemente dice, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Es decir, simplemente Pedro dice, vean la hora, es la hora tercera. En el calendario judío, las horas se cuentan desde las 6 de la mañana, de tal manera que la hora tercera del día son las 9 de la mañana. Para Pedro era un asunto casi que obvio que ni siquiera los que más bebían estaban a esa hora del día ya borrachos, y entonces como que ni siquiera profundiza mucho en la cuestión. Es más, es muy probable que ese día, que era Pentecostés, que los judíos practicantes estaban yendo hacia Jerusalén a presentar sus ofrendas y a celebrar Pentecostés, fuese mucho menos probable que algunos estuvieran bebiendo. Y entonces pareciera como que en ese momento y en ese lugar era una verdad tan clara que a las 9 de la mañana nadie estaba borracho, que eso bastó para rechazar esa acusación. No fue necesario enfrascarse mucho en lo que no tenía demasiada importancia. Lo primero que resalta de esto es que sí desmiente a los que están sacando conclusiones erradas, pero como que se da cuenta que las conclusiones erradas que sacan los que simplemente no quieren dar crédito a la obra del Espíritu Santo son conclusiones tan absurdas, son conclusiones tan irracionales, son conclusiones que carecen tanto de sesos y de sentido, que simplemente les dice, estos no están ebrios, son las 9 de la mañana y punto. No se mete a profundizar más. Y a partir de ahí entonces arranca la explicación de lo que ha pasado, que es lo que todos estos están esperando escuchar. Dice así, versículos 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo lo que ocurrió ahí en Pentecostés, ese ruido, los idiomas, las cosas que habían asombrado a las personas que estaban allí, al parecer todo lo que había ocurrido estaba relacionado con lo que había profetizado Joel. Todo estaba relacionado con lo dicho por el profeta Joel. Y eso que dijo el profeta Joel arranca con una expresión que creo que es el punto fundamental de esto que estamos conversando hoy. Es un asunto de tiempo, es un asunto de entender un poco los tiempos marcados en el plan de salvación. Joel arranca su profecía diciendo, en los postreros días. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos sueños. ¿Pero qué es eso de los postreros días? Ese tema de los postreros días, esa expresión era una expresión muy común en el Antiguo Testamento. Y cuando uno revisa el Antiguo Testamento, la expresión en los postreros días suele estar relacionada con la venida del Mesías. Suele estar relacionada con la venida, con el momento en el que el Mesías vendría a establecer su reino. Cuando el Mesías vendría y quitaría todo yugo de Israel y empezaría a reinar y a darle el esplendor político militar que tenía el pueblo de Israel en el tiempo de David y de Salomón. Entonces es una expresión que suele hablar de ese momento.
de la venida del Mesías para establecer su reino. Y entonces es una expresión que nos genera ciertas dudas, porque, y es una duda justificada, porque realmente la realidad de las dos venidas del Mesías, el hecho de que el Mesías venga dos veces, dos llegadas del Mesías con un tiempo de separación de por medio, que es lo que llamamos la era eclesial, el tiempo entre las dos venidas de Jesús, que es precisamente el tiempo en el que estamos y el tiempo que se inaugura en estos acontecimientos que estamos estudiando. Esas dos venidas del Mesías con un tiempo en la mitad, pues no es entendida con claridad en el Antiguo Testamento. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, pareciera que cuando es anunciado precisamente la venida del Mesías, cuando se habla de los postreros días, pareciera que solamente se está hablando de una venida. Entonces es muy justificable el asunto de que haya ciertas dudas con esa expresión de los postreros días. Sin embargo, claro, cuando uno ya estudia a profundidad el Antiguo Testamento, pareciera que las dos venidas del Mesías pueden deducirse porque el Antiguo Testamento habla en diferentes puntos de dos propósitos de la venida del Mesías. El Antiguo Testamento nos establece dos objetivos básicos de la venida del Mesías. Nos dice que el Mesías vendría como siervo sufriente para morir por los pecados del mundo. Por ejemplo, en Isaías 53 eso queda totalmente claro. El Mesías vendría y ese relato de Isaías nos muestra a un Mesías desfigurado, irreconocible por lo que le hacen. Pero también Isaías, por ejemplo, en el capítulo 9, nos habla de un Mesías que vendría en gloria para establecer su reino. Entonces, cuando uno revisa el Mesías que nos muestra el capítulo 53 de Isaías y cuando uno revisa el Mesías que nos muestra el capítulo 9, parecieran dos cosas distintas. Uno sufriente, uno que se deja golpear, uno que viene a morir por los pecados de todos, mientras que otro viene en poder, otro viene en gloria para establecer su reino. Entonces, ahí pareciera precisamente que se nos estuviera hablando de dos propósitos totalmente distintos. Y hoy, cuando ya tenemos una revelación mayor por la venida de Jesús y por el Nuevo Testamento, sabemos precisamente que ahí Isaías nos estaba dando a entender los dos propósitos de las venidas del Mesías. El Mesías vendría al principio no con juicio, no para juzgar a nadie, vendría en misericordia a entregar su vida por todos y para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Pero luego vendrá con juicio, vendrá en gloria y toda rodilla se doblará ante él en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que es el Señor y reinará. Ahí hay cumplimiento precisamente de los dos propósitos de los que nos habla el Antiguo Testamento. Ahora, cuando se nos habla en el Antiguo Testamento de los posteriores días, ¿a cuál de esas venidas se hace referencia? Porque esta profecía de la que nos está hablando aquí Pedro, la del profeta Joel, dice que él derramará su espíritu sobre toda carne, y los hijos e hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños, pero eso pasará en los postreros días. ¿Qué son los postreros días? ¿En qué momento son los postreros días? Y precisamente como Pedro aquí lo utiliza como explicación a lo que acaba de acontecer, como explicación a ese fenómeno de Pentecostés que a todos los tiene tan asombrados, pues la palabra nos da claridad al respecto de que la primera venida de Jesús, la primera venida del Mesías, marca el comienzo de los postreros días. Es decir, los postreros días es el tiempo que va de
entre la primera y la segunda venida de Jesús. Los postreros días comienzan con la primera venida de Jesús y van hasta la segunda venida de Jesús. Es por eso que en las cartas de Pablo ustedes van a encontrar constantemente a Pablo diciendo, pero ya en estos últimos días esfuércense, pero ya en estos últimos días esperamos con confianza el regreso de nuestro Señor. Y uno queda como sin saber por qué esas expresiones, y es porque precisamente Pablo tiene claridad que estamos en los postreros días, estamos en los últimos días, pero esos postreros días de los que habla la palabra es precisamente el tiempo entre la primera y la segunda venida. Es decir, los postreros días es la era eclesial. En la primera carta de Juan, por ejemplo, el apóstol Juan en el capítulo 2 dice, hijitos, ya este es el último tiempo. Le dice a la iglesia, hijitos, estamos en el último tiempo. Y cuando vamos a la carta de Pedro, a la primera carta de Pedro en el capítulo 1, dice que Cristo se ha manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y cuando vamos a la carta de Hebreos, en el capítulo 1, también dice, Dios en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. Entonces queda claro que cuando en el Antiguo Testamento se nos profetiza y se nos dice en los postreros días pasará esto o aquello, o por ejemplo en este caso se nos dice en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y las hijas e hijos tendrán visiones y los jóvenes profetizarán y los ancianos soñarán sueños, pues nos están hablando del tiempo que se inaugura a partir de la venida del Mesías. Pero precisamente entonces este es un tiempo que tiene un propósito específico, porque los postreros días coinciden con la era eclesial. Entonces los postreros días es el tiempo que Dios ha destinado para llamar a los gentiles a la salvación. Y por eso es tan importante en esos postreros días la función de la iglesia, porque es a través de la iglesia que Dios llama a los gentiles, a los no creyentes, a ser salvos. Recuerden a Pablo cuando decía, ¿y cómo creerán? ¿Cómo van a creer en el que no conocen? ¿Uno cómo va a tener confianza en aquel que no conoce? ¿Y cómo lo van a conocer si no hay quien les proclame? Por eso termina él diciendo, benditos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas de salvación. Ese es el tiempo eclesial son los postreros días. Pero esos postreros días entonces van desde la primera venida hasta la segunda venida. Y algunas cosas de esos postreros días, algunas de las cosas que nos profetizan para esos postreros días pasarán desde el primer momento en que se inauguran esos postreros días, pero otras pasarán en la segunda venida. La segunda venida de Jesús es, recuerden, lo que llamamos el milenio. El capítulo 21 de Pentecostés nos habla de la segunda venida y nos dice que vendrá y reinará durante 1000 años, un reinado terrenal. Y entonces en los posteriores días van desde la primera venida hasta el milenio, que es la segunda venida. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque resulta que aquí estamos hablando de una profecía, la profecía de Joel. Y esa profecía, entonces tenemos que tener plena claridad si se cumplió totalmente en ese momento, si se cumple totalmente ya en este momento en el que vivimos, o si hay parte de esa profecía que aguarda para su cumplimiento la llegada del reino milenial o la llegada de la segunda venida de Jesús. Y precisamente esta palabra que estamos estudiando hoy nos da a entender que hay una parte de esa profecía que se cumple a partir de la inauguración de los postreros días, pero hay otra parte que aguarda la llegada del reino. Hay otra parte que aguarda la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, en Pentecostés y en toda la era eclesial, Dios
pues muestra el poder del Espíritu, pero cuando se nos habla del reino, precisamente ese poder se liberará de una manera mucho mayor. Y entonces los cristianos hoy tenemos un anticipo de lo que será esa vida en el reino. Por ejemplo, en el reino milenial, Dios dice que derramará su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Aquí en la era eclesial, como lo hemos estudiado constantemente, Dios derrama su espíritu solo sobre aquellos que creen en Jesús. Y entonces es muy probable que aquí se nos esté precisamente afirmando que todos los que entren a ese reino milenial serán redimidos y entonces Dios derramará su espíritu sobre toda carne, sobre todos ellos. En ese reino, por ejemplo, nos dice el profeta Isaías que habrá paz perfecta. Hoy nosotros sabemos que la paz de Dios gobierna nuestros corazones, pero es un asunto que solamente tiene que ver con los creyentes. En cambio, en el reino habrá paz perfecta. Entonces, si ven, pareciera que hoy estemos viviendo un pedacito, pero en el reino se vivirá con todo el esplendor. El Espíritu Santo hoy es derramado sobre unos que creen en Jesús, pero en el milenio será derramado sobre todos. Hoy la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierna nuestros corazones si dejamos al Espíritu Santo no ser sometido por los deseos de la carne, pero en el reino habrá una paz perfecta. En el reino, Cristo gobernará todo. Hoy sabemos que Dios reina en nuestros corazones, que Dios reina en los corazones de quienes conforman la iglesia, de quienes conforman el cuerpo de Cristo, pero en el reino habrá un gobierno total de Dios. En el reino, Cristo juzgará a todos. Hoy sabemos que nosotros, los creyentes, somos continuamente juzgados por medio de la convicción del Espíritu Santo. Todos los que tenemos el Espíritu Santo, constantemente nuestra propia conciencia nos acusa y sabemos claramente cuándo hemos pecado y sabemos claramente cuándo hemos hecho algo malo. Y entonces hay un juicio por medio de la convicción de pecado que da el Espíritu Santo. Pero en el reino Dios juzgará a todos. Cristo juzgará a todos. Entonces, finalmente, cuando uno revisa el gobierno de Cristo, cuando uno revisa el juicio que viene, cuando uno revisa la paz de la que se habla en el reino, pues queda claro que hay una parte que estamos viviendo hoy, pero que eso en todo su esplendor se vivirá solo en el milenio, en el reinado milenial, en la segunda venida de Jesús. Todas estas cosas llegarán a su plenitud en el reino, pero comenzaron a verse en Pentecostés. De manera pues que los postreros días nos muestran el inicio del cumplimiento de esas profecías, pero esas profecías tendrán su cumplimiento pleno cuando precisamente termine esa época o llegue a su punto intenso, culmen, eso que llamamos los postreros días a partir de la segunda venida de Jesús. Porque no todos los componentes de esa profecía que acabamos de leer hoy tienen plenitud en la era de la iglesia. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, y nuestros jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Hay un cumplimiento parcial, y entonces sabemos que Dios hoy nos permite entender sus designios, su voluntad, a partir
de convicciones específicas, pero también a partir de profecías y también a partir de visiones y también a partir de sueños. Pero esta profecía nos habla de que Él derramará el Espíritu sobre toda carne y los hijos e hijas, no solo unos cuantos, los hijos y las hijas profetizarán y los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Entonces sabemos pues que en la era eclesial hay cierta manifestación inicial de estas cosas, pero tendremos plenitud de ellas en el reino. También con lo que sigue adelante, pues nos dice precisamente aquí Pedro hablando del profeta Joel, que no solamente están las profecías y las visiones y los sueños, sino que hará prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra y sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y precisamente dice, antes de que venga el día del Señor. Entonces vean que este texto que estamos estudiando hoy es un texto que nos da plenas claridades al respecto de qué son los postreros días y de dónde va y hasta dónde va. En los postreros días lo utiliza Pedro para decir, esto que acabó de pasar es lo que dijo el profeta Joel. De manera pues que no podríamos de ninguna manera interpretar que las visiones y las profecías y los sueños son solamente para cuando llegue el reinado milenial de Jesús, porque entonces esto de lo que está hablando Pedro no serviría de ninguna manera para explicar Pentecostés, el fenómeno de Pentecostés. Si uno contextualiza este texto en el discurso, Pedro está utilizando esta profecía para explicar lo que acaba de pasar, de tal manera que claramente ese asunto de derramar el Espíritu sobre toda carne y las visiones y las profecías y los sueños claramente comienzan a tener cumplimiento a partir de Pentecostés, pero no necesariamente su cumplimiento pleno. Y también en el mismo discurso, Pedro nos muestra que las plenitudes de ese cumplimiento llegarán o se extenderán hasta antes de que llegue el día del Señor. De tal manera que en los postreros días va desde Pentecostés hasta la venida del Señor. Y en ese lapso de tiempo habrá un cumplimiento de esta profecía hasta que llegue a su plenitud en el día del Señor. Por ejemplo, los prodigios arriba y las señales abajo en la tierra, y sangre y fuego y vapor de humo, y el sol que se convierte en tinieblas y la luna en sangre, son asuntos que tendrán cumplimiento. Como profecía tendrán cumplimiento, pero que hacen parte de los postreros días y todavía no lo hemos visto cumplido, pero tendrán cumplimiento en la parte final de los postreros días. Entonces, esto que estamos revisando hoy precisamente es la explicación de Pedro, no solamente hacia el fenómeno de Pentecostés, sino también explicándonos lo que va a acontecer en la era eclesial. La era eclesial es la era en la que el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, porque es la era en la que la iglesia tiene la función de ir a proclamar el evangelio a todas las naciones. Y todo aquel que reconoce a Jesús como Salvador tiene el Espíritu Santo, baja el Espíritu Santo a habitarlo. Entonces la era eclesial precisamente es la era en la que la iglesia tiene el papel de que el Espíritu Santo llegue a toda carne. La iglesia es el instrumento humano utilizado por Dios para continuar la obra y que toda carne entonces reciba el Espíritu Santo. Pero tenemos entonces ahí claridades al respecto de cómo ese tiempo va desde Pentecostés hasta la venida del Señor y cómo el cumplimiento de las profecías tendrá paulatina plenitud en términos de cumplimiento durante ese tiempo que llamamos postreros días. Algunos incluso tendrán su plenitud en la venida del Señor.
en la segunda venida del Señor. Algunos tendrán su plenitud solamente en ese momento. Por ejemplo, los prodigios arriba en el cielo y las señales abajo en la tierra no se dieron en Pentecostés. Y no hubo sangre, ni hubo vapor de humo, ni el sol se convirtió en tinieblas, ni la luna se convirtió en sangre. Estos acontecimientos están directamente asociados con la llegada de Jesús, con la segunda venida de Jesús. Entonces, vean que la profecía de Joel es clara cuando prolonga el cumplimiento de algunos aspectos de esta profecía hasta la venida del Señor. Si vamos y revisamos el Apocalipsis, en algún momento lo estudiaremos juntos, pero si vamos y revisamos el Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que precisamente antes de la venida de Jesús, el Apocalipsis nos muestra que se verán prodigios en el cielo y señales en la tierra, y nos dice que habrá sangre y vapor de humo, y que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, y nos muestra que efectivamente antes de la venida de Jesús, esta profecía tendrá cumplimiento. Pero no solamente el Apocalipsis, cuando Jesús nos habló de su segunda venida, cuando Jesús les habló a sus apóstoles de su segunda venida, también describió este tipo de fenómenos, este tipo de cambios en la luna, en las estrellas, en el sol. Por ejemplo, voy a leer Mateo 24, versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vean que cuando Jesús les habla a sus apóstoles al respecto de su segunda venida, precisamente da a entender, narra algunos fenómenos que tienen todo que ver con el cumplimiento en plenitud de esta profecía de Joel. Esta profecía que empieza a tener cumplimiento a partir de Pentecostés, pero que la plenitud de su cumplimiento se extiende durante la era eclesial y que algunos de esos acontecimientos solamente se verán cuando venga el día del Señor. El sol se oscurecerá, la luna ya no dará más su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Precisamente de eso nos habla Joel cuando nos dice que habrán prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, y habrá sangre y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. La explicación entonces de Pedro es clara. Pedro, explicando Pentecostés, explica precisamente lo que va a acontecer en la era eclesial. Y en términos del Antiguo Testamento, lo que va a acontecer en ese rango de tiempo que llamamos los postreros días. ¿Qué va a acontecer ahí? Sería derramado el Espíritu, y el Espíritu sería derramado para que a través de instrumentos humanos las buenas nuevas de salvación pudieran ser proclamadas. Y entonces, en función de esa proclamación y en función de que muchos corazones vengan a postrarse delante de Dios, el Espíritu Santo trae profecías, trae visiones, trae sueños. Todas estas cosas tienen un fin último, y es que las personas sean llevadas a Cristo. Todas las profecías tienen ese fin. Todas las visiones deben tener ese fin. Todos los sueños deben tener ese fin, porque no hay otra razón para la cual vino Jesús, se encarnó Jesús y murió por nosotros. La razón básica fue que los seres humanos pudieran ser acercados a Dios. Claro, así como empezamos, hay otros servicios,
hay otros asuntos de importancia, hay otros asuntos tremendamente útiles que no podemos descuidar, pero nunca deben tener prevalencia sobre el objetivo primordial de lo que debe ser la función de la iglesia en los postreros tiempos. El Espíritu Santo se derrama para que las buenas nuevas de salvación puedan ser proclamadas. Pero fuera de eso, en los postreros tiempos culminarán con una venida en juicio, una venida en donde Cristo vendrá a juzgar. La primera venida fue con misericordia, la segunda venida será en gloria y con juicio. Esas dos cosas tienen que estar siempre constantes en el entendimiento de la era eclesial y de los postreros tiempos. Es más, pareciera que a veces como que esa parte final de los postreros tiempos, no le damos la relevancia que pareciera que tiene y la relevancia que se le dio en este momento. Porque vean que después de decir esto, Pedro es como que totalmente consciente de la aterradora descripción que acaba de hacer. Para nosotros eso de prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra y sangre y vapor de... Ya como que lo hemos escuchado tanto que pareciera que no nos da un vacío en el estómago. Pareciera que no nos hace temblar un poquito. Pareciera que no nos estremece un poco el asunto. Y la venida del Señor será una venida con juicio, será una venida con estruendo. Y entonces los que estaban allí, al parecer, tenían tan claro eso. Y los que estaban allí precisamente se estremecieron al punto que, después de citar la profecía de Joel, termina Pedro con una palabra de consuelo. Pero todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo esto va a pasar antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vienen cosas allá en esa segunda venida, terribles, manifiestas, aterradoras, pero todo aquel que le haya entregado su vida a Jesucristo será salvo. Esa es la manera como Pedro termina esa primera parte de su sermón. Pedro llega al clímax de la cita de Joel diciendo: hay salvación para los que se vuelvan al Señor. Ese es el centro de la predicación cristiana. Entonces vean que todavía no hemos llegado al corazón del sermón, de este primer sermón de Pedro, pero solo en esta introducción, en donde Pedro está dando claridades al respecto de lo que fue el fenómeno de Pentecostés, solo ahí Pedro llega al corazón de la predicación cristiana. Explica precisamente que ha venido el Espíritu Santo, explica que hay cumplimiento de las profecías, que todo lo que fue anunciado se cumple en Jesús y que ahora lo que Jesús les prometió se estaba cumpliendo en concordancia con el Antiguo Testamento, y explica que ya vino Jesús y que se empezó entonces a cumplir eso que llamaban en el Antiguo Testamento los postreros días, y que eso va a terminar con un punto en el cual vendrá el día del Señor grande, temible y manifiesto. Y ese tiempo, los postreros días, ese tiempo entre la llegada de Pentecostés y la segunda venida de Jesús, es el tiempo que Dios le ha dado a todos los no creyentes para que se vuelvan a Él. Y es el tiempo en el que nosotros como iglesia tenemos la función de proclamar el Evangelio para que los que no lo conocen puedan conocerle. Esta es la parte principal, la parte inicial del sermón de Pedro, en donde Pedro
describe a través de una explicación de Pentecostés quién es el Salvador y qué es lo que se requiere para ser salvo. Hay un solo Señor, hay un solo camino entre Dios y los hombres, Jesús, y todo aquel que invocare su nombre será salvo. Apenas es el primer inicio, la primera partecita del sermón, pero llega a la médula de la predicación apostólica. Que todos conozcan quién es Jesús, que todos conozcan que es el Mesías, que todos conozcan que en Él tiene cumplimiento todas las profecías del Antiguo Testamento, que todos conozcan su obra, que todos conozcan que solo a través de su muerte y su resurrección tenemos acceso a Dios y que todos conozcan que solamente por fe en Él podemos ser salvos, que solamente todo el que invoque el nombre del Señor podrá ser salvo. Vamos entonces a dejar aquí esta primera parte de este primer sermón. Obviamente este sermón, como les he insinuado en algunos momentos pues, de la conversación de hoy, continúa y el próximo lunes continuaremos precisamente entrando al corazón ya de ese sermón en donde Pedro, a pesar de que lo dice de una manera más directa, a pesar de que entra ya específicamente en obras muy claras de lo que hizo Jesús para esa predicación apostólica, sigue con este mismo objetivo. Sigue con el objetivo de que las personas todas conozcan al único medio de salvación, Jesús, y que entregándole su vida puedan ser salvas antes de que venga el día del Señor.